Le damos gracias al Señor de nuevo desde la ciudad de Lauderhill, en el estado de la Florida, los Estados Unidos de Norteamérica, y enviamos un cordial saludo, gracia y paz sea sobre todos los que nos puedan ver a través de la internet, a través de la red. Deseamos que esta palabra de hoy sea de mucha edificación y pueda transformar tu mente y tu corazón. La Iglesia de Cristo en este lugar precioso de la ciudad de Lauderhill envía un saludo cordial y creo que le damos un aplauso al Señor. ¿Amén? A todos los que nos puedan ver a través de internet en todas partes, en esta ciudad, en este estado, en este país, en Centro, Suramérica, en Europa. Así es que deseamos que esta enseñanza de hoy sea de mucha edificación, no solamente para nosotros, sino para todos. Amén, amados. Amén. En el nombre de Jesús. Muy bien, nos preparamos y de esta manera quiero poner base y explicar un poco antes de continuar, buscando la primera cita de la palabra de Dios en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Luego terminaremos esta parte ahí mismo seguida, continuamente, en el capítulo 2 de la misma epístola, del versículo 1 al 2. Pero quiero introducirme antes para que usted me entienda. Estamos hablando de la sangre de Cristo y los beneficios de Cristo con relación a tener una vida llena de victoria y una vida verdaderamente normal como hijos de Dios. ¿Cómo se puede tener una vida normal? Una vida normal, estamos hablando de tener una vida en libertad plena. Díganle, hermanos, tener una vida como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, ¿verdad? Una vida plena en libertad. ¿Y cómo se puede tener una vida plena en libertad? Sino con una mente sana. Diga, con una mente sana. Con un corazón nuevo, tratado y transformado por el Señor. Pero sobre todo, con una conciencia limpia. Dígale, hermano, con una conciencia limpia. ¿Por qué traemos este tema el hablar acerca de los beneficios de la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo, decíamos al principio de este mensaje, tiene un efecto especial. Ahora, ¿cómo ese efecto es tan especial para nosotros? ¿Cómo lo podemos hacer experimentado? ¿Cómo lo podemos vivir? ¿Cómo lo podemos recibir? Díganle a su hermano, esto es un acto de fe. ¿Por qué? Porque la sangre suya y mía todavía está en el cuerpo y no fue derramada. Pero sí hubo una sangre que hace más de 2000 años salió de un cuerpo que fue crucificado. Y es el cuerpo de la persona del Señor Jesús. No es que va a venir, es que ya vino como Mesías. Ya Dios se encarnó. No como muchos que lo están esperando todavía en su primera venida. Él ya vino, se encarnó. Ya ese cuerpo fue molido. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Ese cuerpo fue sacrificado. Y por cuanto fue sacrificado, de ese cuerpo fue vertida, fue sacada, ¿qué cosa? Sangre. Una sangre que llenaba los requisitos de la santidad. Diga conmigo, santidad. Y de la justicia de Dios. La santidad, el carácter, la personalidad de Dios en su santidad y justicia demanda, ¿qué cosa? Demanda un pago. ¿Un pago por qué? Un pago por nuestros pecados. Diga hermano, un pago por tus pecados y por los míos. Pero que ese pago, a través del derramamiento de esa sangre, conforme a la ley, ya está hecho. No es que se va a hacer, ya está hecho. Dígale, la sangre de Cristo ya fue derramada. Ahora, ¿qué damos a entender con esto, dando estas explicaciones? El problema es que muchas veces cuando venimos a Cristo, y sobre todo cuando somos nuevos, nos damos cuenta que Dios nos impactó cuando entregamos nuestras vidas y lo confesamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, confesando nuestros pecados. ¿De qué manera nosotros confesamos nuestros pecados? Porque vino en primer lugar un trato del Espíritu Santo de Dios adentro de nuestros corazones, que trajo ¿qué cosa? Una revelación, y en esta revelación entró un conocimiento y un trato de parte de Dios por su Espíritu Santo para traernos convicción de la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, nos trajo convicción de que había algo pecaminoso dentro de nosotros. En otras palabras, éramos pecaminosos delante de Dios. Amén. Amén.
En ese momento, como que algo se abrió internamente y entonces nos venimos a dar cuenta, ¿verdad?, cuán pecaminosos éramos y al mismo tiempo cuán culpables nos sentíamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos delante de la presencia de un Dios santo, justo. Amén, amado. Esto es una introducción, pero está porque luego continúo, porque esto ya lo vamos a hablar. ¿Cuál es el problema? Que cuando estamos en Cristo, como ya hemos comenzado a ser tratados por Dios en un corazón nuevo, dile a su hermano, corazón nuevo, y en una mente nueva y renovada, entonces viene en ese trato el Espíritu de Dios a poner en un nuevo pacto, por el sacrificio de Cristo y por su sangre vertida, un corazón nuevo, una mente nueva y renovada, y una conciencia liberada, y una conciencia limpia, y una conciencia que está activa, que trabaja, que promociona la nueva vida de Cristo en el corazón del creyente. Entonces, ¿qué pasa? Que como estamos en Cristo, ahora no queremos pecar. No hay ningún pensamiento, no hay ninguna intención mala, y no hay ningún deseo de pecar. O sea, no queremos hacerlo. Hay algo que nos está sustentando y se llama temor de Dios. Amén. Producido por el Espíritu Santo. Y ya hay un trato de la conciencia que nos dice, ¿verdad?, inmediatamente, esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios. Y entonces tratamos de hacer las cosas, ¿verdad?, agradables a Dios desde que venimos a Cristo. Amén. Levante la mano y diga, pastor, estoy entendiendo. Amén. Amén. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Tarde o temprano, rájata, metemos las de andar y le fallamos al Señor. Amén. Levánteme la mano. Amén. ¿O usted no le ha fallado al Señor después de que vino a Cristo? Amén. ¿Verdad? Pensantemente, cuando hablamos o cuando actuamos, consciente o inconscientemente, rácate. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué efecto viene? Que nuestra conciencia empieza a tratarnos. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. ¿Es malo eso? No, no es malo. Es bueno porque ahí nos damos cuenta que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y es un trato interno. Usted no necesita al pastor, ¿verdad? Porque si allá en su trabajo cometió un error, no va a esperar que el pastor se lo vaya a declarar. No, 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 no. Ahí hay algo más que un pastor dentro de usted. Porque como nueva criatura, rácate, el Espíritu Santo empieza a trabajar con la conciencia. Aún antes de cometerlo, con solo pensarlo, hablarlo y actuarlo, y el Espíritu Santo está usando parte de su espíritu nuevo y renovado, la conciencia, para advertirle esto que estás pensando, esto que estás hablando y esto que has hecho, se llama pecado. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos mal. Y hay algo, que hay un peligro del cual Satanás se puede aprovechar. Y es la parte con que quiero terminar, pero quiero resumir algo. ¿Cuál es entonces el remedio, la salida, la solución de parte de Dios para esta problemática? Que aunque estemos en Cristo, algunas veces ya no lo hacemos intencionalmente, ni de una vida práctica como lo hacíamos antes, de una manera, ¿verdad?, degenerada, anormal, que para nosotros era todo bueno, lo que hacíamos, sea bueno o malo, no había trabajo de la conciencia. No es que la conciencia estaba terminada, es que la conciencia estaba cautiva bajo el gobierno del yo, del alma. Entonces no hacía su trabajo porque estaba, ¿qué cosa?, entenebrecida. Pero ahora, como la conciencia está avivada y es nueva, en un corazón nuevo y con una mente renovada, trabaja de parte de Dios por el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos mal. Y aparentemente como que ya no tenemos comunión con Dios, y de esto se puede aprovechar el enemigo. Entonces, vuelvo a repetir y resumo para continuar. La sangre de Cristo tiene 3 efectos. Dígale a su hermano, 3 efectos. Ya hablé de 2. Número 1, la sangre en primer lugar. Número 1, la sangre, sobre todo de Cristo, en el antiguo pacto, la de los animales, era también, en primer lugar, ¿para quién? Dios. Repito lo que dijo Astrid, todo el mundo,
Vamos, repita lo que es hermana Astrid. Pero en primer lugar, ¿para quién es la sangre? Para Dios. Cuando se descuartizaban, se degollaban los animales y se sacaba la sangre de los animales en el tiempo antiguo, ¿para quién era en primer lugar? Para Dios. ¿Cómo la usaba el sumo sacerdote? ¿Para quién? ¿A dónde la rociaba? Hacia el templo, hacia el tabernáculo. Y la ponía también en el altar del sacrificio y la tiraba para él. En primer lugar es para Dios. Porque Dios es santo, Dios es justo, y por causa del pecado Él demanda un pago. Amén, amado. Amén. Cuando usted hace algo, ¿qué es lo que lo va a perseguir si hizo algo malo? Diga conmigo, justicia. Hasta que usted esté a cuenta con la que justicia. Si no, hay problemas, hay desventaja. Entonces la sangre, tanto en el antiguo pacto de los animales como la sangre de Cristo, en primer lugar es para Dios. Dios tiene que recibirla, Dios la acepta. Dígale a su hermano, si Dios la acepta, si Dios le da valor, dígale, si Dios se satisface, se agrada en su corazón con la sangre de los corderos antiguos, pero sobre todo ahora más con la sangre de Cristo, su Hijo, entonces dígale, nosotros tenemos también que darle valor, y es más que suficiente. Diga, la sangre de Cristo me limpia y me perdona pecados. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Número 2, ¿para qué es la sangre? En segundo lugar decíamos que el sumo sacerdote, después que agarraba la sangre y la rociaba 7 veces hacia el tabernáculo o hacia el templo, él usaba esa sangre para ministrarse a sí mismo, rociarse a sí mismo, sobre todo si iba a entrar una vez al año al lugar santísimo en el tabernáculo o en el templo, en el edificio antiguo. Y luego esa misma sangre agarraba y la rociaba, escuche bien, sobre el pueblo, en un símbolo de ¿qué? De que esa sangre estaba cubriendo momentáneamente el pecado general de toda la nación de Israel. Hasta que llegara la verdadera sangre del verdadero cordero que iba a ser inmolado en la cruz del Calvario. Que eso ya sucedió. Ya no es la sangre de animales que necesitamos y que todavía muchos sectas y religiones la practican. Porque ¿cuántos saben de que hay órdenes equivocadas, verdad, de sectas y religiones que descuartizan y degüellan y sacrifican animales y se rocean la sangre de animales, menospreciando en ignorancia que ya hay una sola sangre que puede quitar y perdonar pecados, pero que todavía por ignorancia no la han reconocido, y es la de Cristo? Amén. ¿Y qué pasa entonces? Que en segundo lugar esa sangre es para la humanidad, para provecho de la humanidad. ¿Cómo podemos entonces nosotros valorar y ponerle el verdadero interés e importancia a la sangre de Cristo? ¿Cómo es que nos soluciona? ¿Qué efecto tiene la sangre de Cristo sobre nosotros? Primeramente, la sangre de Cristo, escuche bien, voy a aclarar esto, perdona nuestros pecados. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es el perdonar pecados? En otras palabras, todo lo que hayamos hecho, o sea, cuando lo hacemos, impulsado por la naturaleza pecaminosa, por X motivo o razón, fallamos estando en Cristo, ya eso es un hecho, es un pecado, si fue malo. Si transgredimos la ley de Dios, si nos sacamos, si nos salimos del orden de Dios, ya es pecado. Entonces, la sangre de Cristo, que ya fue vertida en la cruz del Calvario, nos cubre de los pecados que hicimos hasta cuando llegamos a los pies de Cristo. Pero esa misma sangre también nos cubre y satisface el corazón de Dios de aquellos que cometemos estando en Cristo, no a la manera en que lo hacíamos antes de venir a Él. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Mire, póngale atención a esto, porque esto necesita revelación. Amén. No venga, ¿verdad?, con un corazón, mira, venga con una mente apropiada. ¿Estamos claros entendiendo, mis hermanos? Amén. Esta sangre nos perdona. Dígale a su hermano, nos perdona. Pero quiero aclarar una cosa. La sangre de Cristo no limpia nuestro corazón. La palabra de Dios dice que limpia y perdona nuestros pecados. O sea, esa sangre hace que nuestros hechos delante de Dios, a través de esa sangre, el Señor los pase por encima, viendo qué cosa, la sangre de su Hijo. Fíjense, hermano,
la base para yo declararme en victoria y libre de mis pecados perdonados, se llama la sangre de Cristo. Dígale, no otra sangre, no otro sacrificio. Diga, sino la sangre de Cristo. ¿Cómo yo me adecuo, cómo me acepto, cómo me adjudico yo esta sangre? Dígale, hermano, me lo adjudico por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque físicamente usted y yo no vertimos nuestra propia sangre. Y aunque lo hubiéramos hecho, de nada hubiera servido. Sino porque el que lo hizo física y geográficamente en una cruz, allá en los tiempos antiguos, en Jerusalén, en el monte Calvario, conforme a la palabra de Dios, es y fue Jesús. Amén. En la carne, en un cuerpo, porque Él ya se humanizó. Amén. Ese cuerpo ya fue sacrificado y esa sangre ya fue vertida. Amén, amado. Amén. Esa sangre entonces nos limpia y nos perdona de pecados. No limpia nuestro corazón. Ya el trato de limpieza y de la libertad en nuestro corazón es otra cosa. Hoy estoy hablando de los beneficios de la sangre de Cristo. Amén, amado. Amén. En primer lugar decíamos, es para Dios. ¿Le da Dios el verdadero valor? Amén. Si Dios le da el verdadero valor, nosotros tendremos que dar el verdadero valor. Amén. Y decir realmente que si Dios la toma en cuenta y le da importancia y valor a la sangre de su Hijo, también será de valor y de importancia y más que suficiente para perdonar nuestros pecados, ¿sí o no? Amén. Es un acto de fe. Repita lo que ella dice. Es un acto de fe. ¿Cómo se adjudica a usted esa sangre? Por medio de creer y de aceptar de que ya hubo un sacrificio y que la sangre ya fue derramada, tiempo pasado. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Escucho por esta enseñanza. Esto es básico. En tercer lugar, decíamos al principio que cuando uno peca estando en Cristo, hay un problema de una reacción que se siente mal. Y como que pierde esa comunión. Y déjeme decirle, si la persona no hace lo que dice la palabra de Dios después de cometer un error, y si no apela al sacrificio y sobre todo a la sangre de Cristo, su conciencia le va a estar tratando siempre. Amén. No para acusarlo. Pero va a haber en tercer lugar uno que se va a aprovechar de esa situación. ¿Para qué? Para traer acusación. Amén. Y hacerle sentir ¿qué cosa? Culpable. Dígale, hermano, culpable. Pero dígale, ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. Porque somos propensos a aceptar. Mire, el diablo va a luchar para que usted no acepte el poder, el valor y la suficiencia y el beneficio de la sangre de Cristo. Va a luchar para que usted no lo crea, no lo acepte. Va a luchar. Y entonces usted se vea más propensa y débilmente a aceptar y poner su confianza más en sus debilidades y defectos y errores. Amén. ¿Para qué? Para que diga un día, yo no puedo seguir con esto, me esfuerzo al máximo y hago todo para agradar a Dios, pero siempre meto las de andar, siempre le fallo y no me siento bien. ¿Sabe que muchas personas se vuelven de la gracia y de perseverar en Dios porque están así? ¿Pero sabe por qué? Dígale, hermano, es una ignorancia. Una ignorancia. Pastor, entonces nosotros podemos pecar y licencia. No, esto anteriormente lo aclaré. Amén. Y en la próxima enseñanza o prédica yo voy a aclarar esto más. Hoy estoy hablando sobre la sangre nada más. No es licencia para pecar. Amén. ¿Estamos hablando claro, mis amados? Amén. Amén. Dígale a su hermano, en tercer lugar, la sangre nos sirve como base para defendernos y no aceptar la acusación del diablo. ¿Delante de quién usted es acusado? Cuando usted es llevado ante una corte, ¿delante de qué? El abogado acusador, o como le pongan el nombre ahí, ¿lo acusa directamente a usted o lo acusa delante de un jurado y de un juez y de un público? No lo hace delante de usted. Él quiere hacerlo públicamente. Amén. Satanás no lo hace directamente delante de usted. Si se aprovecha y lo va a tratar de aprovechar y decirle, oye, no sirves para nada. Y lo que hiciste ya, metiste las de andar y no sirves para nada. Nunca vas a ser vencedor. Nunca vas a tener una victoria. Nunca vas a poder seguir adelante. No puedes porque eres un debilucho. Eres un cobarde. No sigas adelante, no sirves para nada. Dios no está contigo. Pero lo va a hacer delante de Dios. Mira, los que dices tú, que son tus hijos. Y los que han aceptado, y los que tú confiesas. Y los que dicen que eres un Dios grande y fuerte, mira dónde está.
cómo te fallan. ¿Se recuerda lo de Job? ¿Cuántos han leído la historia de Job? Es un hecho vívido de lo que Satanás hizo. Es más, pero él lo hizo pidiéndole permiso al grande y al poderoso. Si no, no lo hubiera hecho. Y eso le sucedió a Job porque Dios lo permitió. Mira, hermano, en tercer lugar, es para defensa y para no dejarnos acusar de parte del diablo. ¿Cómo podemos tener entonces una vida de victoria, una vida normal? Diga, libre, en plenitud de libertad. Y esta plenitud de libertad solamente lo podemos hacer descansando, diga, descansando, no en nuestras propias obras, buenas o malas, ni siquiera en nuestros defectos o debilidades o errores, sino en la obra redentora y sobre todo en la sangre de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Ahora sí nos introducimos. Aclarando todo esto, pastor, ¿y no ha terminado de predicar? No, estamos comenzando. Primera de Juan, ahí estamos ready, ¿verdad, Pascualito? Le entramos. Mire, en primer lugar aquí, para terminar esta enseñanza como una segunda parte de la sangre de Cristo y su beneficio. Este es el mensaje que hemos oído de parte de Él. Y les anunciamos que Dios, ¿qué cosa es? Luz. Y no hay ninguna tinieblas ¿en quién? En Él. Sigamos. Si decimos que tenemos comunión con Él, aleluya, vamos a leer del 5 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él y estamos en tinieblas, ¿qué cosa hacemos? Mentimos. Y no practicamos, ¿qué cosa? La verdad. 7, vamos seguido hasta el 10. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué es lo que tenemos entre nosotros mismos? Comunión unos con otros. ¿Y qué cosa? Ahí es la clave de este versículo. ¿Y qué cosa hace la sangre? La sangre de su... Vamos, díganlo, hermanos, lo leemos todos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados, ¿verdad? Aquí dice la palabra de todo pecado en el aspecto mismo de lo que ya hemos cometido. Resumiéndolo todo. ¿Nos limpia de qué? ¿De algunos? De todos. ¿De alguna vez? De todo pecado. De todo pecado. ¿Qué es lo que nos libra de todo pecado? La sangre de Cristo. ¿Hijo de quién? De Dios. Sigamos. Pero si andamos en luz. 8. Si decimos que no tenemos pecado, o sea, te refiere a la naturaleza pecaminosa, la cual nos hace pecaminosos delante de Dios, porque eso no lo podemos encubrir. Dios lo sabe. Por eso Dios no nos mira directamente para justificarnos. Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Él siempre mira, ¿qué cosa? La sangre de su Hijo. Amén. Y Él siempre está a la diestra del Padre para interceder. Amén, amados. Amén. Por nosotros, por sus santos, por su iglesia, no por nadie más. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9 y hasta el 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar, ¿qué cosa? Y limpiarnos ¿de qué? Aleluya. 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vuélveme un poquito al 9, porque ahí quiero terminar esta primera parte. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué clave tenemos? ¿Qué es lo que usted y yo debemos de hacer verdadera y fielmente si tenemos revelación y entendimiento de lo que es el sacrificio y sobre todo la sangre de Cristo? ¿Qué debemos de hacer? Cuando usted dijo, le hemos fallado a Dios, no de la manera práctica como lo hacíamos antes, de una manera desordenada, sino no intencionalmente, sino porque hay alguna área de nuestro corazón en la cual está débil, etcétera, etcétera, o fallamos o caímos en tentación, etcétera, etcétera. Amén, amados. Pero que no hay intención, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en actuación, de fallarle a Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Dile a su hermano, aprende. No te sientas, te vas a sentir mal. Te vas a sentir triste. Te vas a sentir acongojado. Te vas a sentir desinflado. Te vas a sentir como que ya no quieres, como que ya no puedes. Así te vas a sentir. Pero dígale, ten cuidado. ¿Qué debes de hacer para levantarte? Inmediatamente, ¿qué hay que hacer? Confesar. Diga, principio de confesión. ¿Cómo se confiesan las cosas? Haciendo mímicas, señales. Amados hermanos, hasta los sordos y mudos hablan, aunque sea por mímica, Dios les entiende y creo que les perdona los pecados. Pero si usted y yo tenemos nuestra facilidad en nuestra boca de que podemos hablar
se nos hace mucho más fácil. Solamente que tenemos que tener entendimiento de que nuestro corazón no lo hizo intencionalmente y Dios te comprende. Además, no te está viendo a ti directamente, sino que está viendo, ¿qué cosa? La sangre de su Hijo Jesús. Amén. ¿A qué podemos apelar? Diga, principio de confesión. Principio de confesión. ¿Sabe que hay mucha gente que no se da cuenta que prefiere estar en ignorancia y poner su atención, su mirada y todo su ser en su debilidad, en su ineficacia, y sobre todo se resume en que está poniendo toda su confianza en sí mismo, y eso le hace a meterse en duda y a separarse de Dios y a no entender de que no es por nuestras obras, no es por nuestra buena o mala conducta, sino es por el sacrificio de Jesús y por medio de su sangre. Amén. Pero hay gente que le cuesta aprender a ejercitar esto. Esto no es para los mundanos, esto no es para los impíos, esto es para los hijos de Dios. Amén. Juan está hablando a la iglesia, aquí está hablando a los hijos de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No tú y yo, nosotros no somos fieles ni justos, pero Jesús sí. Amén. Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Podemos tener una vida santa? Amén. ¿Podemos tener una vida de victoria normal? Amén. ¿Me están comprendiendo entonces el mensaje? Amén. La segunda parte, ahí mismo seguido, en 1 Juan 2, del 1 al 2, ahí mismo continuamente dice, hijitos míos, ¿a quién le está hablando aquí? ¿A qué se refiere el apóstol Juan inspirado por el Espíritu Santo cuando dice hijitos míos? ¿Cree usted que Dios le dice hijitos míos al hombre o a la mujer o a la humanidad que no ha confesado a Jesús como su Hijo, como Señor y Salvador de su vida? No, a sus hijos. No, hay mucha gente que se engaña. Dice, no, si yo tengo a Dios, lo tengo en mi corazón, pero miren el fruto, observe su modo de vivir, a ver si realmente es un verdadero hijo de Dios. Se engañan a sí mismos, hermano. Dicen, no, yo tengo a Dios, porque ellos lo están haciendo creyendo y actuando a la manera de Dios, pero no a la de Dios. Amén. Y aún algunos dicen, no, todos somos hijos de Dios. Cuidado, somos creación de Dios. Amén. Y nacimos a través del vientre de una mamá. Pero desde cuando nacimos y salimos del vientre de la mamá, nacimos con una naturaleza pecaminosa, y todo ser humano debe de tener un encuentro personal, individual con Dios a través de Jesucristo. Y tiene que aceptar y reconocer el sacrificio de Jesús para sí mismo. No es la mamá, no es el papá, no es el novio, no es el gobierno, no es la sociedad. Es uno mismo con Cristo. O lo aceptas o lo rechazas. Punto. Amén. Pero cuando lo confesamos, cuando lo recibimos, la palabra de Dios nos declara que Dios nos ha dado la potestad de ser ellos hijos de Dios. Y esto no es por voluntad de hombre, sino que viene de parte de Dios como un regalo. Amén. A través de Jesús. Gloria a Dios. A eso le está hablando Juan. Hijitos míos. Este título no es para cualquiera. Es para usted y para mí. Dígale, para nosotros los santos. Para los hijos de Dios. Para aquellos sobre los cuales la sangre de Cristo ha sido vertida y el sacrificio ha sido aceptado en nuestro corazón. Y hemos confesado nuestras debilidades. No nos hemos justificado en nuestras propias vergüenzas, sino que hemos dicho, Señor, yo soy un pecador, necesito tu ayuda, sálvame. Amén. Gloria a Dios. Y le da gracias a Dios porque le abrió el entendimiento y pudo creer en ese sacrificio. No todo el mundo cree en Jesús. Estas cosas les escribo. ¿Para qué cosa? ¿Para qué? Para que no pequen. Como una advertencia, porque la palabra te dice cuál debe ser tu modo de conducirte. Amén. Para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué es lo que tenemos? Abogado. Yo que usted le daba un aplauso al Señor Amén. por su abogacía, por su justicia y por su fidelidad delante del Padre. Y este no cobra. Ay, hermano, y no crea que el Señor está allá. No crea, escúcheme, aclaro esto para los que lo están viendo ahí a través de internet. Lo aclaro, escucha bien, donde quiera que estés. Escucha esto. Amados hermanos, algunos creen, ¿verdad? Y piensan de que el Señor Jesús vino aquí, a la tierra, en su humanidad, hicieron todo, ¿verdad? Se dejó hacer todo, lo machacaron, lo crucificaron, vertió su sangre y terminó todo. Díganle a su hermano, no, Jesús no terminó todo. Porque después ascendió victorioso como resucitado, pero Él no está de vacaciones en el cielo. Él no está de vacaciones.
Él está en su ministerio perfecto como el gran sumo sacerdote a la diestra del Padre. En otras palabras, Jesús no descansa. Su abogacía está ahí. Abogados en la tierra pueden fallar y algunos no los puedes encontrar, como yo no pude encontrar uno que me representara en el accidente. ¿Sabes por qué? Porque no había money. No hay dinero. Si no hay dinero y el cliente que nos atropelló no tiene ni seguro, ni registrado, ni nada, entonces no hay dinero, no hay abogado. Pero gracias a mi Dios que yo tengo un abogado fiel y justo. Aprovecho del testimonio que de todas las deudas y de los biles que nos mandó, hermanos, el hospital Jackson en Miami, de todas el Señor nos ha liberado. Amén. Y le dije desde un principio, Señor, yo no puedo pagar esta deuda, pero hazme justicia de mi adversario. Bendito Dios. Y le doy, aprovechando por el Espíritu de Dios, parte de eso. Porque esta vez fuimos un día lunes para arreglar ese asunto, hermanos, porque no empiezan allá y los biles, y sobre todo mi muchacha casi $100,000. Y fuimos. Y nos atendió un hijo de Dios. Aleluya. Verdadero hijo de Dios. Gloria a Dios. Con hechos, con frutos. Disfrutamos la estadía ahí. Los tres. Y qué bueno que podemos decir que le dijo a Eni: no te preocupes, porque el Medicaid cubrirá todo. Y lo de ustedes, aunque el accidente no cubre todo, ve y aplica por una tarjeta de Jackson, que cuando la tengas, lo que tú tienes te va a cubrir una parte y vas a pagar muy poco. En otras palabras, yo me declaro con mi esposa y mi hija sin deuda, porque hubo un abogado. Así es. No, humanamente no, pero sí hay uno fiel y justo que oyó mi oración y que supo que yo no me busqué ningún accidente y que soy su hijo y no me va a dejar avergonzado nunca, ni me voy a dejar atacar del diablo. Voy a seguir en victoria y le digo: Señor, esta iglesia que tú has puesto en mi mano va en victoria y en poder, y seremos prosperados espiritualmente, materialmente, físicamente, económicamente, porque tenemos y servimos al Dios grande y fuerte. Por eso lo hablo con convicción. Wow. Gloria a Dios. Pastor, esto así es. Esta justicia de ese abogado precioso nunca falla. Las 25 horas está ahí, en el calendario nuestro. Él no tiene calendario, es el eterno. Él no tiene 24 horas, está todo el tiempo. Pero en el calendario nosotros las 25 horas, porque el día dura 24 horas. Bueno, la 25 es que continúa. Siempre está ahí. Amén. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y versículo 2. ¿Y él de qué cosa? La propiciación. Diga: él es el que llenó los requisitos. Amén. Es el único. Él es el propicio. Dígale: no yo. Dígale a su hermano: no yo, sino Jesús. Él llenó los requisitos. Diga: la demanda de la santidad, de la justicia del Padre. El Hijo lo llenó. Él pagó su cuerpo, fue sacrificado, su sangre fue vertida. Ahora Él está el abogado. Por eso, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los de nosotros, sino también por todos los del mundo. O sea, que aquellos que una vez vendrán a arrepentirse, esa sangre está allí esperándolos para santificarlos, para perdonarlos, para declararlos inocentes delante del Padre. ¿Va anotando usted ahí? Amén. Bendito Dios. Aleluya. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Y mira esto, porque esto es algo maravilloso y me encanta a mí. Mira lo que es el apóstol Pedro por el Espíritu Santo: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Se refiere a la herencia pecaminosa que cada tiene uno de acuerdo a cómo es engendrado. ¿Okay? Esa herencia viene de generación en generación. Pecaminosos somos, así nacemos. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dice: fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, o sea, como vivíamos antes. Amén. Amén. ¿De qué manera fuimos rescatados? Fuimos rescatados sabiendo, dice, que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual la heredamos de nuestros padres, etcétera, etcétera. Versículo 19. Sino, ¿qué cosa? Por la sangre preciosa de Cristo. Vamos a leerlo todo. Sino, ¿qué cosa? Con la sangre preciosa. Ponga palabra ahí. Con la sangre
No crea que el apóstol Pedro se equivocó. Él puede haber dicho con la sangre de Cristo. No, dijo con la sangre, cualidad preciosa. Díganlo, hermano. Sangre preciosa. Vamos, díganlo, hermano. Sangre preciosa. Que le escuche el diablo, que le escuche el diablo. Con Cristo, diga, con la sangre preciosa. Maravillosa, maravillosa. Más que suficiente. Verdadera. ¿De qué? De Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Ya destinado. Oh, hermano, yo le diera un aplauso al Señor con toda mi fuerza. Porque aún no hemos nacido. Y Dios ya había preparado provisión de reconciliación, de salvación, de justificación, de perdón en Cristo como un cordero. Preparado aún antes de que usted y yo naciéramos. Antes de la fundación del mundo, pero manifestado en sus postreros tiempos y en su debido momento, por así decirlo, y por amor de nosotros. Amén. Me encanta. Y mediante el cual, o sea, a través de Cristo, creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado, ¿qué cosa? Gloria. Para que vuestra fe, díganle a su hermano, porque esto es importante lo que estamos enseñando. Para que vuestra fe, y lo vuelvo a repetir y dígaselo, hermanos, para que nuestra fe, vamos, dígaselo, para que nuestra fe y esperanza esté puesta en quién, en el pastor, en la religión católica, en Mahoma. No, hermano, aquí la palabra de Dios es muy clara y es específica, y estas son las cosas que yo quisiera que, y le pido, Señor, que sea revelado a tu corazón. Nadie después de recibir esta palabra en revelación me va a decir, pastor, fíjate que yo fallé y no hay qué hacer. No, porque no voy a decir, ¿y lo que te he enseñado? ¿Y lo que recibiste de parte de Dios ya te olvidó? No, esta palabra es verdadera y es para usted. Amén. Como hijo de Dios. Tiene que aprender a atesorarla en su mente y en su corazón y no dejarla desapercibida. Esa palabra está siendo predicada, enseñada y queda plasmada en ese libro que usted y yo debemos de escudriñar todos los días. Amén, gloria a Dios. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Hasta qué versículo hemos dicho que vamos a leer? Hasta el 21. Vámonos a Hebreos capítulo 9. Aleluya. Versículo 9. Versículo 11. Hebreos 9, 11 hasta el 14. Y aquí vamos a ver cómo Dios trata a través de la sangre de Cristo con nuestras conciencias. Porque ese es uno de los problemas que se encuentra el cristiano cuando peca estando en Cristo. Ya lo hemos explicado, ¿verdad que sí? El problema de la conciencia, diga el problema de la conciencia, que no debe ser problema. Porque usted tiene que aprender a discernir cómo la conciencia trabaja. La conciencia trabaja bajo la dirección y el gobierno y el trato del Espíritu Santo. En un corazón limpio y una mente renovada, en una nueva creación. Amén, amados. Amén. Así es que trabaja. Pero la intención del Espíritu Santo, a través del Espíritu nuevo y renovado, por la conciencia, no es para acusarte ni es para destruirte. Es diferente a lo que Satanás se aprovecha cuando nosotros fallamos delante de Dios. ¿Aclaro esto, amén? Ahora, ¿cómo Dios trata para liberarnos y tranquilizarnos y traer paz a nuestra conciencia cuando fallamos? Y lo que vamos a hacer, número uno, ya lo hemos enseñado. ¿Qué debemos de hacer, número uno, cuando fallamos delante de Dios? Confesar nuestro pecado delante de quién. ¿Apelando a qué cosa? A la sangre de Cristo. Amén. ¿Y a qué más a través de la sangre? ¿Qué más de Cristo? ¿Qué más? A su abogacía, a su intervención. Amén, hermanos. Su sangre y su abogacía delante del Padre. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, versículo 12. Después usted puede leer esto en su casa. Y no por sangre de machos cabríos, como lo hacía en el tiempo pasado, ni de becerros, sino ¿por qué? Su propia sangre. ¿Por qué dice? Por su propia sangre. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Entró una vez, ¿para qué? Lo hace de vez en cuando. ¿De vez en cuando lo hace? Para siempre. ¿Qué es lo que dice? ¿Por medio de qué? ¿La sangre de los animales o su propia sangre? Por su propia sangre. Dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y quiero aclarar, ¿cuál lugar santísimo? En el lugar santísimo de la parte del tabernáculo o del templo en el antiguo pacto como entraba el sumo sacerdote. No. Aquí se refiere, lugar santísimo, a la misma presencia del trono del Padre.
para presentarse a sí mismo como el perfecto sacrificio y como la única y verdadera sangre que nos ayude, nos limpia y nos perdona. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué cosa? Ahí limitadamente. ¿Es lo que dice? Díganle a su hermano, el pago que Cristo hizo en la cruz del Calvario por su sangre y sacrificio no es por un día, no es por un año. Dígale, es para siempre. Redención es un pago que trae libertad a un esclavo que nunca pudo pagar su propia deuda, pero que vino alguien más y le dijo, yo pago tu deuda, te redimo, te declaro libre, te declaro inocente. ¿Trajo Cristo eterna redención? Amén. Sí, por su sangre, a través de la cual, llenando todos los requisitos, entró de una sola vez ante la presencia del Padre y se presentó y dijo, Padre, aquí estoy. Yo me he sacrificado, yo fui el que morí, aquí están las llagas, aquí están los clavos, aquí está todo, están las evidencias y aquí está la sangre. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo en el antiguo pacto? Entraba no por su propia sangre, sino por la sangre de ¿qué? De los animales. Se tenía que rociar a él y primeramente rociar ante el tabernáculo. Y a través de todo ese ritual, entonces él entraba preparado a la presencia de Dios en el lugar santísimo, donde no había ninguna clase de luz, era totalmente oscuro. Pero cuando ese hombre entraba ahí, preparado para el ritual de la ley, se iluminaba aquello porque la gloria de Dios llenaba ese lugar y él estaba ministrando con diferentes aspectos ahí, pero sobre todo con la sangre. La sangre es que lo preparaba para que él no muriera delante de la presencia de Dios. Cuando él estaba adentro, en ese momento, la gloria o el chequina de Dios bajaba. Dios trataba y como que era de grato dolor, y entonces no solamente él no moría, sino que él estaba como intercesor por la sangre de los animales y Dios aceptaba esa sangre, ese sacrificio, y también no solamente de él, sino que también los del pueblo completo. Amén. Pero Jesús no hizo así. Jesús entró él mismo con su propio cuerpo martirizado y por su propia sangre delante del Padre. Amén. Aleluya, denle un aplauso al Señor. ¿Hasta dónde vamos a leer aquí, dijimos? 14. Vamos hasta el 14, doctor Pascual. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociada, porque esta era una forma de animales diversos que se usaban antes, dice, a los inmundos santifican para la purificación en el cuerpo, porque se rociaba al que pecaba, al que era inmundo, la sangre de los becerros era rociada sobre él y los declaraban inmundos y se presentaban delante del sumo sacerdote para declarar qué cosa, limpios. Sigamos. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, o sea, como testimonio, el Espíritu Santo da eso, da testimonio de la sangre, de que hubo ya un sacrificio, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, o sea, al Padre, limpiará qué cosa? Vuestra conciencia. ¿Limpiará qué cosa? Vuestra conciencia. Díganle a su hermano, no te dejen ensuciar ni engañar por el diablo, porque la conciencia no se te va a ensuciar. Tu conciencia está limpia. Tu conciencia está limpia y te va a tratar, te va a molestar para que no cometas el mismo error. Eso sí lo va a hacer, pero es el Espíritu Santo tratando para que te mantengas en santidad. Aunque el diablo se aproveche para traerte acusación, ¿qué es lo que debes de hacer? Apelar a esto. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, del cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de qué? De obras muertas. Aquí se refiere de los pecados, de las mentiras de andadas. Díganle, hermano, que nadie te venga a acusar. Ni el diablo, ni aceptes de otras personas. Amén, amados. Porque alguien se va a levantar de repente diciendo, ay, tú eres malo, tú hiciste aquello. Te va a recordar el pasado o el presente. No va a entender si no tiene revelación. Siempre va a haber alguien que te va a tratar de acusar y de echarte en cara tus defectos, tu debilidad y tus errores. Y te va a decir, ¿a dónde está tu Dios? ¿A dónde está el que te dice que te ama? Mira, metiste la de andar, no está contigo. Dígale, mentira, diablo mentiroso. Yo sigo siendo hombre y mujer de Dios, hijo de Dios, limpiado y protegido por la sangre de Cristo. Si Él pagó el precio, yo soy libre. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas
¿Para qué cosa? Para que sirváis. ¿Para que hagamos lo que queramos? Para servir. No, no, ¿para qué cosa? ¿Para que sigamos con la vida degenerada de antes? No, sino para que sirvamos al Dios vivo. Aleluya. Amén. Ayude a Martica, por favor, ayude a Martica con ese aplauso. Para que sirvamos al Dios vivo con una conciencia limpia. No por tus méritos, sino porque hubo alguien que ya se presentó por su propia sangre de una sola vez ante el Padre. Amén. Diga, la sangre de Cristo, en el sentido espiritual. Porque la conciencia no es algo carnal, no es algo visible, no es algo que toca, es algo espiritual. Pero que en el mundo espiritual, el Espíritu Santo la usa. Pero que Satanás puede introducirse para traer pensamientos de culpabilidad si lo aceptas. Si no dejas trabajar tu conciencia como el Espíritu Santo, Satanás puede aprovecharte para acusarte. Este es uno de los versículos que sirve para que usted reprenda al diablo y lo refrene. No, espérate un momento. Aquí ya hubo alguien que se ofreció y el Espíritu Santo que mora en mí, que da testimonio de que soy hijo de Dios. Dice, el Espíritu Santo da testimonio, ¿ve? De que ya hubo alguien que se presentó sin mancha ante Dios por su propia sangre. Y por esa sangre mi conciencia está limpia. No acepto acusación. Y ahora, te guste o no te guste el diablo mentiroso, sirvo a mi Dios. Amén. Dígale al verdadero Dios. Aleluya. Aleluya. Estamos en el 21 ahí, ¿verdad? 14. Vamos a Efesios 2, 11, 13. Aquí la palabra de Dios nos dice de que tenemos una sola forma en que podemos acercarnos a Dios. Dígale a su hermano, tú y yo, por nuestros propios méritos, por lo que somos o hagamos, no tenemos la capacidad de iniciarnos ni de acercarnos a Dios. Dígale, Él nos acerca por medio de la sangre de su Hijo. Ahora, dígale, yo he sido cercano. Diga, tengo relación, tengo comunión con mi Dios, porque he sido cercano por la sangre del Cordero. Amén. ¿Qué es lo que dice aquí? El apóstol Pablo dice lo siguiente, Efesios 2, leemos del 11 al 13. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo, dígale a su hermano, en el tiempo pasado era. En el tiempo pasado. Dígale, en el tiempo pasado, ahora ya no. Dígale, ahora ya no. Acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, dígale a su hermano, ya tú y yo no somos gentiles. Somos gentiles. Dice, en cuanto a la carne, o sea, la forma en que llevábamos nuestra vida antes, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos, a los que no eran judíos, hecha con mano en la carne, versículo 12. Versículo 12. En aquel tiempo estaban ¿qué cosa? Sin Cristo, tiempo pasado, hermanos, tiempo pasado. ¿Alejados de qué cosa? De la ciudadanía de Israel. O sea, no teníamos herencia con Israel, solamente Israel. Hasta que Cristo no muriera en la cruz de Calvario, solo Israel era favorecido en parte por la promesa. Amén. ¿Ok? Estaban metidos en el pacto. Ya Dios había tratado con Israel antes que con nosotros. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, ¿dónde? En el mundo. Versículo 13, donde terminamos. Pero mire, dígale a su hermano, pero, dígale, este pero es bueno. Dígale, nunca se te olvide este pero. Porque este pero dice una declaración, expresa una declaración. Y es importante esta declaración. Pero ahora, ¿en quién? En el pastor, en la religión, en el sistema humano, de gobierno, en las sectas. No, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han venido a ser hechos cercanos por medio de qué? De la sangre de Cristo. Dígale, no mi sangre. Ayúdale, diga, por favor. Ayúdale. Demos un aplauso al Señor, de verdad, hermano. Hemos sido cercanos, o hemos sido hechos cercanos, ¿por medio de qué? De la sangre de Cristo, no de los animales, ni de ningún otro ser humano. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Voy un poquito rápido.
Hebreos 10, 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. No solamente la palabra de Dios en lo que acabamos de enseñar nos dice que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿A usted le gustaría, verdad, que lo invitaran a una casa y si usted no conoce la dirección, hubiera alguien que le dijera, mira, te voy a llevar hasta la casa, o sea, te voy a ayudar, te voy a dejar cerca, o te voy a llevar a la puerta de la casa donde tú, lo que tú estás buscando? Amén. ¿A usted le gustaría que solamente lo llevaran ahí o lo introdujeran a la casa y le dieran instrucción a lo que tenía que ir a la casa? Porque la palabra de Dios no solamente nos dice que hemos sido hechos cercanos por la sangre. ¿De qué manera, aparte de ser cercanos, tenemos que perseverar, entrar y salir delante de la presencia de Dios cuando usted y yo cometemos pecados? O cuando oramos, o cuando tenemos relación con Dios a través de la oración, la alabanza y la oración. ¿De qué manera lo hacemos? ¿Por nuestros propios méritos? Mira, hermano. No. Así como hemos sido hechos cercanos, diga, por la sangre, también continuamente, diga, continuamente, tenemos libertad para estarnos presentando ante la presencia del Padre, no por la sangre de machos cabríos ni de animales, no por la intervención del sumo sacerdote humanamente hablando, sino ahora por la intervención, diga, por la intervención de la sangre y del sacerdocio de Cristo. Podemos entrar continuamente, podemos presentarnos. Miren lo que nos dice la palabra de Dios aquí. No solamente hemos sido hechos cercanos, sino que tenemos libertad. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿a dónde? ¿A dónde entró Cristo? Por su sangre. De una sola vez, como estábamos leyendo anteriormente. ¿A dónde? Entró al lugar santísimo de una sola vez y para siempre y se presentó al Padre. Amén. Pero no solamente Él lo ha hecho. Ahora, por su sangre, díganle, hermanos, nosotros también podemos tener la libertad, o tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo anterior, 19. Al lugar santísimo, ¿por medio de qué? La sangre de Jesucristo. Denle un aplauso al Señor porque tenemos libertad por esta sangre. Aprendamos a creerle a Dios y a pelar esta sangre verdadera. Si Dios le da el valor suficiente, más que suficiente para Dios, también para nosotros lo es. Es un acto de fe. Debemos de aceptarlo y creerlo. No te dejes engañar por el diablo, ni te dejes acusar por el pecado. Bendito Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 20 hasta el 21 dijimos, ¿verdad? Por el camino nuevo, y aquí no dice solamente nuevo, dice que es un camino nuevo y vivo. Aquí, díganles, hermanos, esto no se trata de religión, porque muchos están caminando sus propios caminos, pero son caminos de muerte, no son caminos nuevos. Aquí dice que solamente hay un solo camino nuevo y vivo, y es el que abrió Jesús por medio de su sacrificio y su sangre. Amén. Para presentarnos no ante la religión, sino ante la presencia santísima del Padre, ante el trono de la gracia. No porque lo merezcamos, nadie es digno, pero si tú confías en tus debilidades, en tus propios errores, estás equivocado. Tienes que aprender por la fe a confiar en la sangre y en el sacrificio de Cristo y decir y entender que hemos sido cercanos por la sangre del Cordero. Pero no solamente cercanos, sino que tenemos la libertad porque Él abrió un camino vivo y nuevo. A través del velo. ¿Cuál velo? Esto es a través del cuerpo que fue rasgado, Señor, amén. fue sacrificado en la cruz. Glorioso. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Usted puede leerlo más en su casa. Hasta el 25. ¿Hasta el 25? Sí, ahí está. 22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Esto es muy importante. ¿Purificados los corazones de qué? Aquí vuelve a repetir otra cosa. La conciencia. Esto es importante, hermano. Ponga la atención a esta palabra. No la tome como religión. No quiero ver a nadie desanimado. Santo. Si usted se me desanima o se me raja, es porque usted no ha entendido, ni comprende, ni le da valor a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te está declarando, Dios te está diciendo la manera de lo que Él hizo las cosas, de cómo es que podemos obtener la salvación y cómo podemos tener la victoria y una vida normal, verdadera en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por los méritos y los sacrificios de Cristo. Amén. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe,
purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin frutar la provisión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos nosotros para estimularnos ¿a qué? Al amor. Y a las buenas obras. 25. Y esto alguna vez ya lo hemos predicado, y esto es muy importante, porque mucha gente, amados hermanos, esto lo descuida. Amén. Esto lo descuida. Y hay muchos que se dicen hijos de Dios y no lo aceptan. No, si Dios está en todas partes, yo no necesito congregarme, porque Dios está en mi corazón. Y yo puedo, y lo tengo, y a donde quiera que vaya, Él esté conmigo. Sí, Él está en todas partes. Pero Dios no hizo una mano, ni un órgano, para estar separado del cuerpo. Amén. Los miembros se hicieron para estar en el cuerpo, y el cuerpo subsiste en la unidad de los miembros, y eso no puede ser desprendidos. Amén. Un día voy a traer una predicación de enseñanza de cómo discernir el cuerpo, porque hay mucha gente engañada. Alabado. Si usted vino a este lugar y se considera que esto no es importante de estas reuniones para estimularnos al amor y a las buenas obras en la comunión los unos con los otros a través del cuerpo como iglesia, estamos equivocados. Porque esto es no conocer la palabra de Dios. Oh, santo. La palabra nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida del Cordero. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Tenemos un lugar de libertad para entrar por la sangre del Cordero. Así es. Y quiero terminar con esto. Anótelo ahí para los que tienen, porque no lo vamos a leer. Nos vamos a ir a Romanos 8:31, pero quiero explicar algo. Por último, quiero terminar. ¿Cómo vencer al acusador? Anótelo, pero quiero que escuche. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 11, la palabra de Dios nos dice que Satanás, hubo una guerra en el cielo. Y dice que Satanás y los ángeles que no prevalecieron en fidelidad con Dios y se convirtieron en demonios a favor de Satanás, dice que empezaron una guerra para destronar a Dios. Pero dice, Miguel, el arcángel, y los demás ángeles luchaban contra Satanás y con los demonios, y no prevalecieron. Satanás no prevaleció. No prevaleció en el cielo. Satanás no puede promoverse ni estar en la presencia de Dios, porque fue descarrilado, fue destronado, fue echado fuera de la presencia de Dios. Dígales, hermano, Satanás no tiene arte ni parte con Dios ni con nosotros como hijos de Dios. Pero hay una advertencia ahí, estoy resumiendo por el tiempo. Hay una advertencia, porque ellos no prevalecieron y fueron derribados y fueron echados a la tierra. Y cuando fueron echados a la tierra, el ángel dijo, ¿verdad? ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque Satanás ha bajado a la tierra para engañar a medio mundo, como dicen el Raimundo, y hacer lo que él quiera aquí. ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque él se convierte en acusador delante de Dios, de aquellos que amamos a Dios en la tierra. Amén. Léalo en su casa. Pero díganle a su hermano, pero Satanás, por el sacrificio de Cristo, porque Cristo me compró y yo y soy propiedad exclusiva de Cristo, no tiene arte ni parte conmigo. Aunque él ande en la tierra, diga, aunque haga su trabajo en la tierra, no en la presencia del Dios vivo, no en el trono de Dios, porque ya fue destronado, fue desechado, fue arrojado a la tierra. Aunque él haga su trabajo en la tierra, dígale, yo como hijo de Dios he sido lavado, he sido limpiado, perdonado, he sido hecho cercano y tengo plena libertad para entrar al lugar santísimo. Diga, esto es por el camino nuevo y vivo a través de Cristo. Diga, no tiene arte ni parte conmigo Satanás. La sangre de Cristo me ha perdonado. Dígale, no voy a aceptar, dígale, no voy a aceptar ninguna acusación. Y voy a resistir, diga, en mi mente y en mi corazón, todo pensamiento de mentira. Dígale, cuando yo fallo, tengo un abogado, al fiel y al justo, al que dio su carne, al que dio su sangre, y por esa sangre he sido perdonado y redimido. He hecho un pago que me ha dado libertad. Amén. Gloria a Dios. Y terminamos con esto. No se deje engañar por el diablo, porque él va a seguir haciendo su trabajo. Una de las armas favoritas de Satanás a través del engaño es acusarte. Y si logra hacerlo, significa que ignoras, que no tienes la verdadera fe.
y que confías en tus propias obras. Pero si conoces la revelación de la palabra y de lo que Cristo es y ha hecho, no te vas a dejar engañar por el diablo. Lo vas a resistir en tu mente, en tu corazón, y no vas a aceptar su acusación. Y vas a tener una vida libre. Amén. Gloria a Dios. Con una conciencia tranquila. Amén. Sí, cometes un error, inmediatamente lo vas a confesar y le vas a decir: Señor, dame fuerzas para no seguirlo cometiendo. Amén. No lo quiero servirte a ti, mi Dios. Ayúdame, dame la fuerza necesaria. Amén. Líbrame. Quiero humillar mi corazón. He sido soberbio, orgulloso, he sido rebelde, pero ahora humillo mi corazón y haz de mí lo que tú quieras. Amén. Cuando usted le da licencia al Señor, déjeme decirle, el Señor se la agarra muy serio con nosotros. Simplemente nos enseña y nos dice: quiero que tú seas colaborador mío. Y aquí terminamos en Romanos 8. Y póngaseme en pie, porque esto lo vamos a decir con todo nuestro corazón. Romanos 8, versículos 31 al 34. Anticipadamente le doy gracias por su paciencia, pero yo necesitaba terminar esto hoy, porque después necesito continuar otra prédica. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios aquí? ¿Nos dejaremos acusar por el enemigo? Número uno, ¿para quién es la sangre? Número uno, diga conmigo. Número uno, ¿para quién es la sangre? De Cristo. Número dos, ¿para quién es? ¿Para quién es número dos? En segundo lugar, para nosotros, la humanidad. Y en tercer lugar, para defendernos del acusador, el diablo. ¿Qué es lo que nos dice aquí? ¿Qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. ¿Estamos leyendo? ¿Estamos entendiendo? Volvemos a leer todos al mismo tiempo. Vamos con toda nuestra fuerza. Olvídense de los frijoles, ya hemos salido a comer. Vamos. Si Dios, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y mira el 33 hasta el 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Amén. Yo que usted le diera un aplauso rotundo a Dios. Volvemos a leer el 33. Me encanta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Vamos, vamos, todo el mundo, otra vez. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34, para terminar. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios como el gran sumo sacerdote para siempre, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, dice la palabra. El que también intercede por nosotros. ¡Aleluya! Levante su mano si usted ha entendido esto. Y los que nos puedan ver por internet, que el Señor revele esta palabra a tu mente, a tu corazón, a tu conciencia, te edifique y nunca te detengas de perseverar en el camino nuevo y vivo a través del cual tenemos libertad en Cristo Jesús. Cristo es el que ha muerto. Nadie nos va a acusar. Cristo es el que murió, pero también resucitó. También el que entró a la diestra del Padre y está sentado allí. Y también el que intercede por nosotros. Aleluya. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.